Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos aquí para continuar viendo los MVs del setlist de Stray Kids de su Dominate Tour. Porque vamos a ir al concierto. Sí, obviamente. alguien 2 veces. ¿Cómo? Alguien 2 veces. Stop. Hoy vamos a estar reaccionando a Backdoor, que es de su álbum In Life, de su saga Go Live. O sea, sacaron Go Live, In Life. Y antes te estaba preguntando si el setlist no salía God's Menu porque hay un poco de backstory. Backstory. Porque ya lo veremos más adelante, pero más adelante porque como es el setlist, pues Toca cuando toca. pues toca más adelante. Pero al final de God's Menu se les ve a ellos saliendo por una puerta y pone Backdoor. Y era un spoiler porque supuestamente iban a sacar primero Backdoor como title track. Ajá. Pero estaban dudando de si la sacaban o no. No sé si no la tenían lista o si no encajaba bien en el álbum que tienen en ese momento. Y escucharon God's Menu y todo el mundo dijo: para adelante con God's Menu, este es nuestro title track. Entonces era como un spoiler de que iba a haber como saga y tal, sí. And now we have Backdoor. I like it. I know it. Yeah. Oh, you know it. Sí, nunca viste el MV, pero conozco la canción. Esta ya... God's Menu es el detonante de la ida de olla de los MVs. Yes. Es como... Y también es el baile. Oh, es increíble. O sea, yo esta era, aparte de porque estábamos en COVID y todo esto, es que me la pasaba viendo fancams y coreografía, o sea... Very cool, very cool. La verdad que God's Many y Backdoor son de mis canciones favoritas. De las que he escuchado, porque son de las pocas que he escuchado. Hay que decir. Vamos a ver el MV. No, estamos pasando de leer las lyrics porque además pasan tantísimas cosas aquí. Sí, es imposible. Es Perdón. imposible. No, it's fine. Yo ni siquiera tampoco las estoy leyendo. Pero bueno, no estamos aquí para analizar esto, no pasa nada. ¡Let's go! Ok. Lino. Una palanca. ¿Qué sucede? Van a ser ladrones de nuevo. I got a feeling. Yes! Ese matchcard. Yeah. Hey, you wanna come in? El pelo. Yes. Bouncing. Oh. 손잡이를 돌려내가 원하던 걸 다 볼래 이 문 앞에서 들리는 음악 소리 내 목소리가 너지도록 외쳐 멈춘 Come down now. Hey. Hey. 여기까지가 끝인가 보 머리 쓸 시간 많이 주고 고생해서 주인 잘못 만나면 호강시켜줄게 따라와라 와라 backdoor 새콤 아니니까 괜찮네 지금 들려오는 이 소리는 반반해 밤새 놀아보자 필요한 건 몰라 pain 올라면 오던가 문을 열려라 참게 살아모여 모든 게 완벽해지는 이 순간 두 눈앞에서 펼쳐지는 fantasy 내 목소리가 터지도록 외쳐 멈지 아직은 보였어 Come down now. Hey. Knock knock. Lights out. 시간이 지나갈수록 더 알아해지는 이 순간 Body roll. Tic tic tic. Hey. 이제부터 정신 차려 이 세계를 눈에 담아 심장원을 빰빰빰빰 Make it say wow 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 yeah. 다들 불러 wow 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 hey. 노래 불러 now 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 hey. 3, 2, 1. 광기자와 초리 금지 여기 백돌 광기자와 초리 금지 여기 백돌 광기자와 초리 금지 여기 백돌 광기자가 되고 싶다면 Knock knock. 손길을 못 믿어 날 오늘 동료한테 손 떼고 있죠
우리 방 시작해 좀 때리고 미쳐 날 우리는 우리 완전 좀 때리고 미쳐 날 You wanna come in? Ah. No desaparecieron. They disappeared. Through the back door. Through the space Door. door. Through the door, a secas. Me encanta cómo la coreografía guía este MV. Es decir, todo tiene que ver con la coreografía. Porque no tiene... Es decir, historia en sí no la está contando visualmente. Hay unos momentos en especial que literalmente como que apuntan hacia una parte y la cámara se mueve hacia donde está apuntando la persona, ¿no? Les encanta llenar los espacios con gente, con un montón de gente. Sí, como te digo, como a partir de God's Menu se ve claramente un estilo y cuando veamos God's Menu es lo mismo, estos movimientos de cámara, todo el espacio lleno con gente, además van todos como vestidos de blanco. La coreografía también marca mucho el MV, los match cuts. Sí, hacen muchos match cuts, pero esto de que la cámara nunca está estática. Nunca tenemos una cámara estática, está haciendo zoom hacia adentro, hacia afuera, está girando de un lado para el otro. Sí, siempre está en movimiento, lo cual, como hablamos antes, hace que los MVs sean muy frenéticos. Pero en este definitivamente lo que reina aquí es la coreo. Es lo que más brilla del MV. Y también porque creo que esa era su intención. Sí, totalmente. Como juegan con la luz y con los espacios, como tú has dicho, de pasar de un plano, sobre todo aquí, que esta zona que se ve que están atravesando todo este lobby, ¿no? Se enciende la luz, no hay gente, tenemos esta match que aparece más gente, se apaga la luz, otra vez todo vacío, se enciende la luz y está todo petado de gente otra vez, o sea... Pero ves, ahí apuntan Sí. y la cámara se mueve hacia ese Sí. lado. Es así. Y se va. Sí. Es decir, hace mucho de eso, de que el baile es el que guía el movimiento de la cámara, lo cual también para la edición hace que tenga sentido, Sí. ¿no? Que nuestro cerebro dice, sí, tiene sentido que la cámara haya ido para ese lugar porque acaban de apuntar. Lo mismo pasa en esta escena de aquí. Sí. Hace y sigue el movimiento del brazo, ¿no? Y mola un montón. Además, dentro de las mismas tomas hay muchísimos match cuts. O sea, hay muchos match cuts de la coreografía. Es frenético. Yo diría que la única parte que bueno, no me decepcionó, si me hubiera gustado es en una parte más adelante que no. Es el Lights Out. Me hubiera gustado que hubieran Lights Out en vez de que fuera todo blanco. Es decir, esto es muy picky de mi parte, pero No, con el nivel que tienen, hubiera molado que cuando digan Lights Out se apagara la luz. Ya. Y tuviéramos esas, porque tienen transiciones en la oscuridad, entonces hubiera molado que hicieran eso, ¿no? Totalmente. Pero this is just me. ¿Cómo de lo que es este? O sea, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Y todo este plano que se va hacia atrás y se ve lo inmenso que es todo. Sí. O sea, yo me acuerdo de ver este y pensar, el edificio no es real y la gente no es real. Y cuando se va alejando la cámara decir, pero es que hay más. Pero es que hay más. Pero es que hay más. O sea, no sé cuánto es real y cuánto no. Yo te diría que puede que hasta, Sí, hasta este la nivel, segunda nivel, ese sí. sea lo demás, no, la bandera no es verdad. Pero como que la magnitud, ¿no? Es Sí, decir, es que esto es definitivamente muy es- tocho. Sí, ya solo con este primer plano Ya. ya es un montón. O sea, está viendo esto y decir, Mm, ¿qué es esto? Como que era la primera vez que había algo tan masivo. yes, it's a lot. Sí, la escala. Very good. Yes, la canción me encanta, la canción es amazing. Ujú. El tum, 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 es muy icónico, es Ya. love it. Que puedas reconocer una canción en el instante que la escuchas, ¿no? Ujú. Es
Very cool. Sí. Yo he de decir que en el lore de Stray Kids aquí me perdí un poquito Okay. con la historia. Mm. La verdad es que no estaba muy al tanto. Mm. Y sé que aquí juegan con lo de las palancas, luego como tienen cosas de realidades era como ellos, alternando, ¿no? En plan, pero realmente no sabría explicar. Bueno, no pasa nada. Sin más. Creo que se entiende como la mecánica de Lo los disfruto switches. sin saberlo. No, ya, of course. Pero eso, y también creo que se une un poco con What's Menu. Porque Sí, bueno, vemos están otra vez a vestidos. la gente. Sí. Están vestidos muy parecidos. La gente, los backgrounds también son Ya. muy parecidos. De lo que recuerdo es muy parecido a las personas que habían ahí. Sí. Entonces, definitivamente están unidos visualmente. Sí, es lo bueno que como va. Aquí en este video todavía se mueven por sagas, entonces como que es reconocible. Puedes decir, pues esto es de esta era. O sea, yes. Así que. Backdoor. Me alegro que te guste. Sí, es increíble. Qué ganas de ver la coreo. Bueno, la verdad es que se ha visto muchísimo, ¿eh? O sea, No, pero digo en vivo. Oh, ya. No sé cómo la performean en realidad. Mira, por si tengo que decir. Pero como es una coreografía que a gran escala es divertida de ver, ¿no? Porque tienes todo esto de cuando pasan Sí, por debajo. es por eso. Es como divertida. Es como Bouncy. Sí, que cuando ah. hacen el carrusel Sí, a mí es que me encantaba ver ¿sabes que tienen en los fancams siempre un plano estático? Y era como muy guay ver todas las formaciones. Yes. Very cool. Very cool. Pues seguiremos viendo los envíos de las canciones por el orden del set list. Ya empezamos con los solos. ¡Qué ganas! Esto no lo he visto, así que tengo muchas ganas. Las he escuchado obviamente, pero no los he visto. Así que cool. Emocionada. Very Así cool. que si no lo habéis hecho todavía, podéis suscribiros, darle a la campanita para recibir las notificaciones. Hemos reactivado muchos otros grupos en el canal, así que podéis ir a echarles un vistazo. Y nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.